de vida eterna, Dios eterno, Dios poderoso, Dios eterno, Salvador, restaurador, quien nos ama, quien nos abraza, quien nos dice en esta noche que Él nos ayuda, que Él está con nosotros, que Él pelea nuestras batallas. Fuente de vida eterna, oh, tuya es la gloria, tuyo es el poder en esta noche. Todo es tuyo, todo es por ti, para ti, Señor. Tú me diste la alegría, oh Jesús. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras, ¿cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. Solo tú, Señor, en esta noche. ¿Cómo voy a separarme solo tú de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras, ¿cómo voy a alejarme de ti? Fuente de vida, fuente de vida, fuente de vida. Te llevas la tristeza, te llevaste el dolor, te llevaste el quebranto y nos diste la libertad en esa cruz. Solo tú tienes palabras de vida. Solo tú tienes palabras. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. Sí, Jesús. ¿Cómo voy a separarme de ti, Señor? ¿A dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Señor, es tu presencia en este lugar, ministrando a cada uno de nuestros corazones. Tu palabra dice, Dios, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí tú estás, Señor. Y tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida, Señor? Tú eres fuente de vida, Señor. Tú eres, Señor, el camino, la verdad y la vida, Señor. Por eso corremos a ti en esta tarde una vez más. Corremos a ti, Señor, para buscar tu rostro. Corremos a ti, Señor, porque has provocado en nosotros, Señor, sed y hambre de tu presencia. Corremos a ti, Señor, para que en esta tarde tú puedas hablar a nuestros corazones. Corremos a ti para que puedas sanarnos, Señor, para que puedas restaurarnos. Aún por medio de tu palabra tú puedas limpiar nuestros corazones, Señor. Corremos a ti en esta tarde, amado Dios, porque somos prisioneros de esperanza. Porque no importa lo que acontezca, Señor, tú estás con nosotros. Porque tu presencia, Señor, está en nuestras vidas. Porque día tras día, Dios mío, nos da las fuerzas para levantarnos y continuar. Porque a veces, Señor, nuestros brazos ya no dan más. A veces nuestras fuerzas, Señor, son limitadas, Dios. Pero tu palabra dice que tú multiplicas las fuerzas de aquel que no tiene ninguna, Dios. Por eso te buscamos en esta tarde, Señor. Señor, y anhelamos que tu presencia se pueda derramar sobre cada uno de nuestros corazones. Señor, cada uno de los que estamos en este lugar somos necesitados de ti, Señor. Del más pequeño al más grande, Señor. Todos necesitamos tu presencia, Espíritu Santo.
Señor, estamos en este lugar porque anhelamos estar contigo, Dios. Sale al encuentro de nuestros corazones, Señor. Sale al encuentro de nuestros corazones en esta tarde, Dios mío. Señor, que podamos salir de este lugar llenos de fe, llenos de esperanza, Señor. Que puedas renovar nuestras vidas, Señor, en este tiempo. Te entregamos toda carga, Señor. Te entregamos, Señor, toda preocupación. Te entregamos todo afán. Te entregamos, Señor, aquellas situaciones que son imposibles para nosotros, Dios. Señor, te entregamos aún las victorias que nos diste en este día. Señor, todo es para ti, Dios mío. Todo es por ti, Señor. Te reconocemos en esta tarde, te adoramos, Señor Jesucristo. Exaltamos tu nombre. Te adoramos una y otra vez, Señor. Hermano, ahí como estás con tus palabras, adora a Dios. Te damos gracias, Señor, por tu bondad. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por lo que tú haces en nosotros, Señor. Gracias por lo que haces en nuestra casa, en nuestra familia. Gracias por cuidar nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque nada se te escapa, Señor. Porque en ti podemos confiar, porque, Señor, tú eres nuestro lugar seguro. Gracias por darnos vida, Señor. Gracias por darnos una vida abundante, Dios. Gracias por darnos fuerza, Señor, cuando ya no tenemos ninguna. Gracias por levantarnos, Señor, cuando nos caemos, Señor. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por la salvación de nuestra alma. Gracias, Señor. Adoramos tu nombre en esta tarde, Señor. Recibe la adoración de tu pueblo, Señor. Recibe nuestra adoración, Padre. Recibe la gratitud de nuestro corazón, Señor. Gracias porque una vez más, Señor, aún podemos estar en este lugar, Señor. Unidos, Señor, reunidos, Señor, en un mismo sentir, Padre. Señor, en armonía, Señor, para buscarte. Gracias, Dios mío. Gracias por los días de victoria y gracias por esos días donde las cosas no salen bien, Señor. Gracias porque en todo momento tú estás con nosotros, Dios mío. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que todo obra para bien, Señor, para aquellos que te aman, Dios mío. Gracias por tanto amor, Señor. Gracias por tanta misericordia. Te adoramos en esta noche, Dios. Te adoramos y exaltamos tu nombre, Señor. Hay gratitud en nuestro corazón. Hay gratitud, Señor, en nuestros labios, Señor. Frutos de alabanza salen de nuestros labios, Señor. Porque tú eres digno de toda gloria, Dios. Porque tú eres digno de todo reconocimiento, Señor. Tú eres digno de toda honra, amado Dios. A ti te adoramos en esta tarde, Señor. A ti te adoramos en esta noche, Santo. Te damos toda gloria, Señor. Te damos toda honra, Padre amado. Exaltamos tu nombre, Señor. Señor, y aún a modo de adoración, Padre amado, en esta tarde queremos también darte nuestras ofrendas, Dios. Señor, te damos gracias porque tú eres quien nos sostiene. Señor, tú eres el que nos da las fuerzas cada día para hacer los quehaceres, para cada responsabilidad que nos has dado, Señor. Algunos en la casa, otros en un trabajo, pero todos cumplimos un rol, Señor. Tú nos has dado responsabilidad. Gracias por darnos fuerza cada día para levantarnos, Señor. Gracias porque tú provees para cada una de nuestras necesidades, Padre. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro pastor y que nada nos falta, Dios. Sabemos, Señor, que aunque quizá haya poco, Dios mío, en tus manos, Señor, es mucho. Gracias te damos, Señor, porque tú nos das aliento de vida cada mañana, Señor. Gracias por el sustento de nuestra casa y de nuestra familia. Señor, bendice nuestro hogar, bendice la economía, Señor. Bendice cada ofrenda, Señor, cada diezmo, Señor, que vamos a poner en este alfolí, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a aquellos que tienen emprendimientos, bendice a aquellos, Padre, que tienen empresas, Señor. Bendice a aquellos que trabajan bajo relación de dependencia, Dios mío. Bendice, Señor, a los jubilados, Señor. Bendice a aquellos que tienen pensiones, Señor. Bendice, Dios mío, tu iglesia, bendice a tu pueblo, Dios. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Te damos gracias por tu bondad, Dios mío. Y con gratitud en el corazón, Señor, también te damos nuestras ofrendas. Padre, ponemos este tiempo de palabra en tus manos, Señor, para que tú puedas hablar a cada uno de nuestros corazones, Señor amado.
Te damos toda gloria, Dios, te damos toda honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias. Dios los bendiga. Qué bueno poder estar una vez más en la casa del Señor, poder estar juntos en armonía, poder adorar a Dios. Y la presencia de Dios está en este lugar. Amén. Qué bueno poder ser renovados por el Espíritu Santo, ¿no? A través de la adoración, de la oración, de la alabanza. Y ahora vamos a tener un tiempo de palabra. Hoy vamos a hablar sobre la duda. Yo no sé si Gisela sabía que íbamos a hablar sobre la duda. Creo que sí, porque la invitación del culto decía hablemos de dudas. Así que calculo que sabía. Pero bueno, ella contaba, ¿no?, lo que el Señor le ministró en su corazón en esta mañana. Y vamos a hablar respecto de esto. ¿Sí? Vamos a hablar de la duda. Saludamos a aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Oramos para que la presencia de Dios pueda estar en cada uno de sus hogares. Y bueno, la pastora me avisó, ¿no?, esta semana que tenía que hablar sobre la duda. Y durante la semana meditaba, ¿no?, acerca de qué era la duda y buscaba un poco, ¿no?, acerca de esto. Y venimos hablando, ¿no?, de aquellas cosas que muchas veces afectan nuestra alma, ¿no?, nuestras emociones, nuestros pensamientos. La semana pasada la pastora habló acerca del afán, por ejemplo. Se habló también antes acerca de la ansiedad y situaciones, ¿no?, que afectan sobre todas las cosas nuestra alma, ¿no? Y eso repercute muchas veces en nuestra vida espiritual y hasta en nuestra vida física, ¿no? Y qué bueno son estos viernes, ¿no? Estos viernes donde la palabra de Dios nos ministra. Yo creo que Dios está sanando nuestro corazón de muchas cosas que a veces ni siquiera sabemos. Pero la duda, yo intentaba detectarlo, ¿no?, en lo que yo conozco. Y no lo podía detectar como, por ejemplo, detecto el afán. Porque el afán lo entiendo como preocuparme por algo que todavía no pasó, ¿no? O la ansiedad, ¿no?, querer que las cosas se provoquen ahora y estar apurado, ¿no? Entonces, y yo la duda no la encontraba en mis emociones. No encontraba la emoción de la duda, ¿no? Encontramos la tristeza, sabemos lo que es la tristeza, sabemos lo que es la alegría. Y cuando empecé a buscar, ¿no?, qué significa la duda, qué es la duda y cómo nos afecta a nosotros la duda, ¿no?, a cada uno de nosotros y en realidad a cada persona, porque la duda nos afecta tanto a los que conocemos a Cristo como a los que no conocen a Cristo, ¿sí? Todas las personas somos afectados por la duda de una y otra forma. Entonces busqué y la definición, ¿sí?, dice que es suspensión o indeterminación del ánimo entre dos juicios o decisiones, o bien acerca de un hecho o una noticia, ¿sí? Entonces, la duda en sí no es una emoción, como por ejemplo la tristeza, ¿no?, la alegría. La duda no tiene que ver con una emoción en sí misma, sino que dice que es como una suspensión entre dos elecciones, ¿no? La duda se presenta todos los días en nuestras vidas. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero yo creo que a esto a muchos les pasa. ¿Y cuántas veces suena la alarma y digo, ¿me levanto o sigo durmiendo? Ahí ya está la duda. Tengo que tomar una decisión entre dos opciones, ¿no? De repente eso no nos afecta tanto. No tenemos que levantar. No nos queda mucha opción, ¿no? A veces nos quedamos un ratito más, pero al final del día, después de 5 alarmas, nos levantamos. Pero ahí ya empezó la duda, ¿no? ¿Por qué? Porque la duda se presenta cuando nosotros tenemos que tomar una decisión. Y cada uno de nosotros tomamos decisiones todos los días, ¿sí? Decisiones a veces más trascendentales y otras que son más sencillas, ¿no? Desde lo que desayunamos, desde si desayunamos o no desayunamos, desde si voy o no voy a la escuela o al trabajo, ¿no? Tomamos decisiones constantemente. Y entonces yo pensaba en esto, ¿no? Y la palabra de Dios nos enseña a tomar decisiones.
Una de las cosas que Dios quiere que nosotros podamos aprender como hijos suyos y como discípulos de Jesucristo es aprender a decidir bien, aprender a decidir con sabiduría. Y acá entonces encontramos que la duda, ¿sí?, está continuamente en nuestras vidas, ¿sí? A veces no la detectamos. Otra definición o algo que me parecía importante dice que la duda es un estado mental de incertidumbre o vacilación cuando una persona, que surge cuando una persona no está segura sobre un juicio, una decisión, un hecho o una creencia, ¿sí? Entonces, la duda, lo primero que va a afectar es nuestra mente, ¿sí? La duda, lo primero que va a venir a afectar es nuestros pensamientos, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito más adelante cómo aún Satanás puede afectar nuestra mente a través de la duda, ¿sí? Pero vemos que dice que es un estado mental de incertidumbre. Y qué feo que es la incertidumbre. No sé si experimenta eso, pero la incertidumbre no es linda. A nosotros creo que a la mayoría nos gusta lo seguro, ¿no? Estar bien, como decía la pastora recién, qué bueno cuando todo nos va bien, cuando parece que todo fluye. Pero hay momentos donde no sabemos qué va a pasar, ¿no? Bueno, ahora el domingo se vota y no sabemos qué va a pasar el lunes. En nuestra experiencia como país, después de unas elecciones pasan un montón de cosas, ¿no? Y quizá muchos pueden tener esa incertidumbre, ¿no? Y a veces esa duda permanece constante en nuestra mente, en nuestro corazón, sobre distintas situaciones de la vida, ¿sí? Puede ser algo personal, puede ser algo familiar, puede ser algo de la salud, puede ser acerca del futuro, acerca de lo que va a pasar con nuestras vidas. Pero muchas veces tenemos esta situación y enfrentamos la duda. Entonces, como decía, acá se genera esa incertidumbre y lo primero que afecta es nuestro pensamiento, ¿sí?, nuestra mentalidad. Cómo nosotros muchas veces afecta nuestro pensamiento, pero después se traslada a nuestro ánimo, ¿sí? Y esa incertidumbre puede terminar generando, ¿sí?, tristeza, agobio, aflicción. Esa incertidumbre, ¿sí?, esa duda y lo que genera la duda nos puede llevar a la ansiedad, al afán y a otras emociones, ¿sí? Ahora, ahí vamos a entrar un poquito en lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 30, versículo del 19 al 20. Deuteronomio, capítulo 30, versículo del 19 al 20, ¿sí? Son 2 versículos, porque si hablamos de duda, como decíamos recién, la duda se presenta cada vez que tenemos que tomar decisiones, ¿sí? Y acá Dios nos dice por medio de su palabra, en el versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar, ¿sí? Estos pasajes a mí me gustan, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos dice, les di la decisión. Ustedes tienen que elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, ¿no? Todas nuestras decisiones nos llevan hacia algo. Si tomamos buenas decisiones, eso nos va a llevar hacia la bendición de Dios. Pero si decidimos mal, ¿sí?, eso nos lleva a experimentar muchas veces quebranto en nuestro corazón. Y creo que todos los que estamos acá, muchas veces tomamos malas decisiones. Aún caminando con Dios, muchas veces nos equivocamos, ¿no? Y ahí está el amor de Dios y la gracia de Dios para levantarnos, para poder ayudarnos, para restaurar y sanar nuestro corazón. Pero Dios nos da la responsabilidad de elegir. Dios nos da la responsabilidad de decidir, ¿sí? Entonces es bueno que nosotros podamos comprender y podamos entender que es una responsabilidad que tenemos todos, ¿sí? No hay nadie que pueda estar ajeno a esto, ¿sí? Por lo menos las personas mayores, ¿no? Los adultos, a un joven, un adolescente. Un niño, hay muchas cosas que todavía no decide, ¿no? A los chicos antes, por lo menos cuando yo era más chiquito, a mí me vestía mi mamá, a los 5, a los 6. Me acuerdo que no me dejaban cortarme el pelo como en ese momento yo veía a Saviola, el jugador de fútbol. Me quería cortar cortito yo el pelo y no me dejaban.
me hacían el corte taza, ¿no? Y ahí quedaba. No tenía mucha decisión. Pero después tuve que ir tomando decisiones. Ahora, qué importante es aprender a tomar decisiones. Qué importante es poder buscar a Dios, ¿sí? Y entender que para poder tomar buenas decisiones tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Amén. Entonces, si tenemos que tomar decisiones, muchas veces se presenta la duda, ¿sí? A veces hay dudas que son chiquitas y hay dudas que son gigantes, ¿no? Hay dudas que quizás no influyen mucho o que no son tan importantes, pero hay otras que son determinantes, ¿sí? Y algo que yo meditaba y Dios ponía en mi corazón es que a veces nosotros creemos que sí, pero la realidad es que Dios no tiene un problema con que dudemos. Dios no tiene un problema con que nosotros tengamos una duda, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Y si nosotros vemos en la palabra de Dios, por ejemplo, cuando Dios lo llama a Moisés y le dice, bueno, ahora anda y habla a Faraón. Y Moisés lo primero que le pone es una objeción. Dice, pero Faraón no me va a escuchar. ¿Y qué le voy a decir? ¿Y cómo le voy a hablar? Tenía un montón de dudas. Como hablaba el otro día el pastor de Gedeón, ¿no? Gedeón, Dios lo manda y le dice, varón esforzado y valiente, tenés que hacer esta tarea. Y Gedeón al principio no quería saber nada, después empezó a querer, pero después le empezó a decir, bueno, si sos vos el que me va a dar la victoria, te pido que mojes todo menos este vellón, ¿no? Había duda en su corazón. Ahora, Dios no tiene problema con la duda. De hecho, Jesús tenía un discípulo que se llamaba Tomás, que dudó hasta que Jesús resucitó. Dice que Jesús había resucitado y Tomás seguía dudando. Y dijo, si no pongo la mano en sus llagas, no creo. O sea, él estaba seguro de que tenía dudas, o sea, no escondía su duda. Entonces vemos que Dios no tiene un problema con que haya duda en nuestro corazón. Pero siempre y cuando la duda la resolvamos con Dios, ¿sí? Porque podemos resolver la duda en nuestros propios medios o podemos resolver las dudas que tenemos buscando a Dios. Y en Dios hay respuesta. En la palabra de Dios hay respuesta para todas las dudas que se nos presentan a nosotros, ¿sí? Si buscamos al Señor, el Señor nos va a revelar su palabra, el Señor nos va a revelar la respuesta para esas situaciones que enfrentamos y no sabemos muchas veces qué decisión tomar. Entonces, vemos que es algo con lo que convivimos. No sé si se habían dado cuenta, no sé si a veces nosotros vivimos muchas veces y no pensamos tanto en lo que nos atraviesa. Pero estas prédicas, estas enseñanzas respecto de nuestras emociones también nos hacen estar un poco más atentos a lo que nos pasa, ¿no? A cuando viene la tristeza, cuando viene el afán, cuando viene la preocupación. Yo creo que a través de ir aprendiendo y descubriendo en la palabra de Dios todo esto que nos acontece a todos, empezamos a estar un poco más atentos. Podemos empezar a detectar lo que nos va pasando, ¿no? Y ahora yo creo que también podemos empezar a detectar la duda cuando viene, ¿sí? Decíamos que afecta nuestra mentalidad, ¿sí? Nuestra forma de pensar. Y el primer ejemplo, ¿sí?, que la Biblia tiene respecto a esto es Eva. ¿Se acuerdan que Eva estaba en el huerto del Edén? Y ahí todo era perfecto, ¿sí? Todo era perfecto. Y Dios les dio una orden clara a ellos. Pueden comer de todos los árboles, menos de este, ¿sí? Había una orden, había un límite que ellos tenían que respetar, tenían que obedecer, tenían que elegir. Y hasta ahí estaba todo bien. Hasta ahí todo iba perfecto. Pero, ¿qué pasa en el capítulo 3? Aparece la serpiente, aparece Satanás. ¿Y qué vino a hacer? A sembrar duda en el corazón de Eva. Satanás vino a afectar directamente el pensamiento de Eva. Porque ella estaba tranquila. Ella no sabía que lo que Satanás después le dijo. Ella no pensaba en eso, porque no estaba dentro de lo que ella vivía todo el tiempo. No estaba dentro de lo que Adán vivía todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando de repente, en ese momento perfecto en el que ellos estaban, no había dos opciones, no había una sola. Ellos estaban con el Señor, vivían conforme a lo que Dios quería, ¿sí? La única opción que tenían era comer de un fruto de un árbol que no tenían que comer, pero ni siquiera eran tentados, porque dice que ellos podían comer de todos los demás. Entonces no estaban tentados de eso, hasta que vino la serpiente, ¿sí? Entonces acá vemos que Satanás no sabe lo que pensamos, ¿sí? Vieron que Dios es omnisciente, todo lo sabe, pero Satanás no. Satanás no sabe lo que nosotros pensamos. Satanás no puede
dominar nuestra mente, pero sí viene a traer, a sembrar pensamientos. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que son los dardos del enemigo, que nosotros tenemos que vencer con la palabra de Dios, que es el escudo de la fe, ¿no? Entonces, vamos a leer el capítulo 3, ¿sí?, de Génesis, en el versículo 1 en adelante. Y acá vamos a ver que Satanás le presenta a Eva otro camino, otra opción, ¿sí?, que encima era mentira. Pero vemos cómo Satanás viene a atacar nuestra mente, ¿sí? Satanás viene a sembrar duda en nuestros corazones. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 1 hasta el 6. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿conoce Dios? ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Fíjense que ella le estaba mintiendo, porque dice, Dios les dijo, no comáis de todo el árbol del huerto. Y Dios no dijo eso. Dios dijo, coman de todos, menos de este. ¿Sí? Satanás vino ya a mentir. Después dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Bien. Hasta ahí ella estaba segura de lo que tenía que hacer, ¿sí? Ella estaba clara. Satanás le quiso mentir, pero ella no le hizo caso. Ella sabía lo que Dios le había dicho, ¿sí? En el versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos esta conversación que Satanás tiene con Eva, en donde Eva estaba tranquila, ¿sí? Eva no estaba buscando, pero Satanás vino. Muchas veces nosotros estamos así, nosotros estamos buscando a Dios, pero el enemigo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si bien no puede saber lo que pensamos y no puede dominar nuestra mente, sí muchas veces va a querer influenciarnos. Sí muchas veces va a sembrar pensamientos para que nosotros dudemos de lo que la palabra de Dios nos dice, ¿sí? Lo contrario de la duda es la certeza, ¿sí? El antónimo de la duda es la certeza, ¿no? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que la fe es la certeza de lo que yo espero, es la convicción de lo que yo no veo. Es decir, que la duda va a ir en contra de la fe, ¿sí? Va a ir en contra de aquellas convicciones que el Espíritu Santo ya puso en mi corazón, de aquellas convicciones que Dios me reveló por medio de su palabra, ¿sí? La duda y los pensamientos de duda van a atacar directamente a eso. Eva estaba tranquila y estaba segura de lo que Dios le había dicho, pero Satanás vino a mentirle. Satanás vino a turbar su corazón, ¿sí? Y vamos a llevarlo a nuestras vidas. Muchas veces Dios nos da una promesa, Dios nos da una palabra sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestra casa, sobre nuestro futuro, sobre nuestra economía, sobre nuestra salud. Y nosotros le creemos a Dios, ¿no? Pero esa fe y esa confianza que tenemos en eso que Dios nos dijo, tiene que perseverar. Y ahí es donde, en ese camino de perseverar en lo que Dios nos dijo, se presenta la duda. Satanás viene a atacar eso que Dios nos dijo. Entonces, ahí tenemos que elegir, ¿sí? Ahí es donde tenemos que elegir si le vamos a creer a lo que Dios nos dijo o si vamos a creer lo que Satanás viene a decirnos, ¿sí? Pero muchas veces también tenemos que elegir entre hacer las cosas a nuestra manera o hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. No sé si a usted le pasa, pero a mí sí me pasa. Que muchas veces tengo que elegir si hago como Dios me dijo y me marcó que tengo que hacerlo, o si busco atajos, ¿no? Que en principio pareciera que es fructífero. Pareciera que si tomo ese atajo, ¿no? Si hago la forma como yo creo que debería hacerla, me va a dar resultado. Pero la palabra dice que al final son caminos de muerte, ¿sí? Al principio, las decisiones que nosotros en nuestro pensamiento tomamos pareciera que van bien, pero al final terminan siendo un camino de muerte, ¿sí? Entonces lo que Satanás viene a hacer
en nuestras vidas es querer confundirnos, es querer sacarnos de la certeza que nosotros tenemos acerca de la palabra de Dios, acerca de las promesas que Dios nos dio, acerca de lo que el Señor ya nos habló. Y esa es una batalla que vamos a tener nosotros todos los días, ¿sí? Eso es una batalla que tenemos que aprender a pelear todos los días, ¿sí? Es en nuestro pensamiento, ¿sí? Es en nuestro corazón. Claramente, para poder vencer, para poder permanecer firmes, necesitamos la comunión con Dios. Necesitamos la cercanía con el Espíritu Santo. Necesitamos la cercanía con la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios lo que nos da la certeza. Es la palabra de Dios. Dice que por medio de la palabra de Dios nosotros crecemos en la fe, ¿no? Porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si queremos que haya fe en nuestro corazón, si queremos que haya certeza en nuestro corazón, necesitamos tener cercanía con la palabra de Dios. Necesitamos tener cercanía con el Espíritu Santo, ¿sí? Porque la duda va a venir, ¿sí? Porque Satanás va a venir a mentirnos. La palabra dice que no debemos darle ventaja a nuestro adversario, ¿sí? Y si bien ahí está hablando específicamente acerca del perdón en ese texto, pero el enemigo muchas veces quiere tomar ventaja, y toma ventaja de las cosas que ignoramos, porque todos acá ignoramos cosas, todos acá hay muchas cosas que todavía no las sabemos, hay muchas cosas de la palabra que todavía nosotros no las sabemos, no las hemos comprendido. Todos estamos aprendiendo a vivir como a Dios le agrada, ¿sí? Y en ese aprender a vivir, muchas veces nos encontramos con la mentira de Satanás, muchas veces nos encontramos con ese pensamiento de duda que él siembra en nuestros corazones, y es ahí donde nosotros tenemos que poder permanecer, ¿sí? Poder ir a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra fe no se corrompa, ¿sí? Para que nuestra fe no mengüe, ¿sí? Y poder vencer la duda, poder vencer la mentira de Satanás. ¿Amén? Muy bien. Y pensaba hay dos formas en que la duda puede aparecer, ¿no? Recién decíamos que Dios no tiene un problema con la duda. Cuando nosotros tenemos una duda respecto de un problema, ¿sí? No estamos seguros de algo, pero vamos a Él, vamos a Dios en oración, en ayuno, en buscar un consejo. Dios no tiene problema, porque estamos buscando resolverlo con Él, ¿sí? Pero el problema es cuando nosotros lo hacemos de otra forma. Ahora, sí hay una duda que a Dios no le agrada, ¿sí? Y vamos a leer ahora Santiago, capítulo 1, versículo del 5 al 8. Dios no tiene un problema con la duda, ¿sí? Dios no tiene problema con nada porque Él es Dios y Él vence todas las cosas. Pero si a Dios no le agrada este tipo de duda que dice acá Santiago, ¿sí? Capítulo 1, versículo 5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Acá no dice si te portas bien, ¿eh? Acá no dice que Dios te va a dar sabiduría si te portas bien o si sos perfecto. Acá dice que Dios nos da sabiduría si se la pedimos, ¿no? Parece sencillo, es fácil, tenemos que pedírselo. Y dice que Él nos va a dar a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá del Señor cosa alguna. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿sí? Entonces, dijimos que cuando se presenta la duda y nosotros buscamos resolverla con Dios, no hay problema. Pero este tipo de dudas sí Dios tiene problema. Si nosotros le pedimos a Dios, pero dudamos en nuestro corazón, dice: no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Dios no responde a esa oración, porque estamos creyendo, pero al mismo tiempo estamos dudando. Entonces no estamos creyendo realmente. ¿Se entiende? Me acuerdo y venía a mi memoria en la semana la historia de ese hombre que le dijo a Jesús: creo, pero ayúdame en mi incredulidad, ¿no? Sincero en su corazón. Sí, creo que puedes hacer el milagro, pero ayúdame a vencer la incredulidad, porque hay pensamientos de incredulidad y pensamientos de dudas que me atacan.
yo creo que puedes obrar en mi vida, pero ayúdame a creer, ayúdame a vencer la incredulidad. Yo creo que puedes obrar en mi familia, pero ayúdame, Señor, a poder vencer la incredulidad. Ayúdame a vencer la duda. Yo creo que puedes obrar en cada área de mi vida, ¿no? Pero ayúdame a vencer la incredulidad. Ayúdame a vencer la duda. Ayúdame a vencer la mentira de Satanás. Ayúdame a detectarla. Esa debería ser nuestra respuesta, ¿sí? Porque si no, muchas veces estamos pidiéndole a Dios, pero no estamos realmente creyéndole. Y dice que no pensemos que vamos a recibir, ¿sí? Dios es claro con esto. A esa duda sí a Dios no le agrada, ¿sí? Dios quiere que nosotros, si pedimos, pidamos con fe, ¿sí? Sabemos que el Señor responde las oraciones de sus hijos y tenemos que aprender a clamar a Él y clamar con fe. Amén. Muy bien. ¿Cuántos de acá tenemos promesas de parte de Dios? Algunas son específicas y puntuales, ¿sí? El otro día hablaba con un chico del trabajo que conoce al Señor y hablábamos, ¿no? Dice que está la voluntad de Dios, ¿no? Que abarca, o sea, la Biblia, por ejemplo, dice, honra a tu padre y a tu madre. Eso es para todos, ¿no? Ese mandamiento del Señor es para todos. Honra a tu padre y a tu madre. Pero después está esa voluntad específica de Dios. Esas promesas puntuales que Dios te dio, que Dios me dio, que nos habla en algún momento específico de nuestras vidas, ¿no? Que están en su palabra, pero quizá a Lucas Dios no le dio la misma promesa que me dio a mí, porque él no está viviendo la misma situación que yo estoy viviendo, ¿no? Pero hay promesas que son para todos. Entonces, si alguno acá no tiene promesa de parte de Dios, lo animo a leer la Biblia, ¿sí? La Biblia está llena de promesas para nosotros. Ahora, algo que decía Gisela en la apertura, muchas veces dudamos de esa promesa que Dios nos dio, ¿sí? Y tenemos que saber que si Dios nos dio una promesa, Satanás va a venir a querer arrebatar nuestra fe, ¿sí? Va a querer sacarnos de esa promesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enemigo constantemente viene a robar, a matar y a destruir. Y ahí es donde nosotros tenemos que fortalecer nuestro corazón y nuestro pensamiento en la palabra de Dios. Es ahí donde Romanos dice que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente, ¿sí? Para poder comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Pero para eso tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, por medio de la fe, que es la certeza de lo que se espera, que es la convicción de lo que no se ve. A medida que nosotros instruimos nuestro corazón con la palabra de Dios, vamos a poder detectar rápido la mentira del enemigo. Vamos a poder detectar rápido la duda, si nosotros podemos aferrarnos a la palabra de Dios. Por eso hay tanta oposición cuando queremos sentarnos a leer la Biblia, ¿no? Nos queremos sentar a tener ese tiempo con el Señor y pasa de todo, ¿no? A veces tenemos sueño, a veces no queremos seguir durmiendo, a veces nos distraemos con cualquier cosa, ladra el perro, viene alguien, un accidente. Todas las cosas pasan cuando queremos buscar a Dios, ¿sí? Porque el enemigo no quiere eso. Si nosotros nos aferramos a la palabra del Señor, vamos a estar atentos, vamos a poder vencer la mentira, vamos a poder vencer esa duda. Amén. Y hay algo que tenemos que saber, ¿sí? Números capítulo 23, versículo 19. Hace un ratito decíamos, ¿no? ¿A dónde iré, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿No? Esa frase que dijo Pedro, ¿no? Se estaban yendo todos y Jesús le dijo, ustedes si quieren ir también váyanse, le dijo. Y Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Números capítulo 23, versículo 19. Me parece que estoy diciendo mal. Lo anoté mal. Qué mal. Sí, está bien. Números capítulo 23, versículo 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. ¿Sí? Vemos que en Dios podemos confiar. En esas promesas que Dios nos dio, podemos estar seguros.
Tenemos que ser conscientes y saber que Satanás va a querer robarlas. ¿Sí? Tenemos que saber que Satanás va a venir a mentirnos. ¿Sí? Tenemos que, dice, ser astutos, ¿no? La palabra de Dios. Manso como paloma, pero astuto como serpiente, dice. ¿Por qué? Porque batallamos contra Satanás y sus mentiras. Batallamos muchas veces contra la duda, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sabemos que Satanás va a venir a atacar nuestra mentalidad, la promesa que Dios nos dio, la confianza que tenemos en su palabra, nosotros tenemos que estar ahí atentos, ¿sí? Velando, porque Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero acá dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces lo que Dios nos dijo, lo va a hacer. Quizá no es en el tiempo que nosotros quisiéramos que pase, pero lo que Él dijo, lo va a hacer. ¿Sí? Lo que Él prometió, lo va a hacer. La palabra dice que en Jesucristo todas las promesas son sí y amén. La palabra de Dios es nuestro respaldo, no nuestras emociones. Muchas veces nos emocionamos, ¿sí? Pero cuando estamos confiados en la palabra de Dios, en la promesa que el Señor nos da, cuando estamos seguros de lo que Dios nos dijo, también tenemos que estar seguros de que el que dijo eso lo va a cumplir, ¿sí? Y cuando viene la duda, cuando viene la incredulidad, cuando viene la mentira del enemigo, tenemos la palabra de Dios para defendernos. Tenemos la promesa del Señor. Vieron que Satanás vino a tentar a Jesús, y a medida que Satanás le ofrecía algo, Jesús respondía con la palabra. Por eso necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios, para poder vencer la duda, para poder vencer la mentira de Satanás. Así como lo hizo con Eva, lo intenta hacer constantemente con nuestras vidas. Amén. Qué bueno poder confiar en Dios. Qué bueno poder saber que Dios es fiel, ¿sí? Que dice, aun cuando nosotros somos infieles, Él sigue permaneciendo fiel. Esa es la fidelidad de Dios, esa es la bondad de Dios, es la gracia de Dios que está sobre cada uno de nosotros, ¿sí? A veces el camino no es fácil, ¿sí? Dice que el camino del Señor es angosto y la puerta es estrecha, ¿sí? El camino que Dios nos presenta no es cómodo muchas veces. Si lo hacemos de otra forma, quizá nos iría mejor, entre comillas, porque dice que es ancho y espacioso el camino, pero que lleva ¿a dónde? A la perdición. Pero el camino del Señor muchas veces es tan angosto y nosotros no tenemos forma de caminarlo si no es agarrados de su mano, si no es guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Yo les decía hace un ratito que el Señor no tiene problema con la duda, ¿no? De hecho, uno de sus discípulos era muy dudoso. Y vamos a leer esto para cerrar, para terminar, que está en Juan, capítulo 20, versículo del 24 al 29. Ya el título pobre lo condena, dice, incredulidad de Tomás. Juan capítulo 20, versículo del 24 al 29. Decíamos que Dios no tiene problema así con esto. Dios liberó a su pueblo por medio de Moisés, que al principio no creía que Faraón pueda escucharlo, y Dios no tuvo problema en responder cada una de sus preguntas. Ya en un momento se puso medio, bueno, dale Moisés, ya está, respondí mucho, así. No tuvo problema con Gedeón, cuando le pidió que la señal, ¿no? Porque había duda en su corazón. Dios no tiene problema con eso. Él viene y nos ayuda a vencer la duda, ¿sí? Tenía un discípulo Jesús que dudaba, y Jesús sabía que dudaba. Juan capítulo 20, versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, ¿sí? Esto es después de la resurrección. Si leemos el libro de Hechos, en el capítulo 1 dice que Jesús resucitó y después que se encontró con los discípulos dice que estuvo 40 días enseñándoles acerca del reino de Dios y encomendándoles la tarea que ellos tenían que hacer. No detalla en ningún lado mucho lo que Jesús les dijo en esos 40 días, pero imagínense que ellos estaban viviendo con Jesús resucitado. Eso era algo sobrenatural. Yo cuando pienso en eso no entiendo mucho, porque es sobrenatural, ¿sí? Jesús resucitado
estaba con ellos. Pero dice que en un momento Jesús llegó y Tomás justo no estaba. Entonces dice, Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Sí? Él estaba seguro de que estaba con duda en su corazón. ¿Sí? A él no le bastaba con que alguien le diga, Jesús resucitó. No le bastaba con eso. A él no le bastaba ni siquiera con ver en sus manos la señal de los clavos. Porque 3 cosas dijo. Tengo que ver la señal en sus manos de los clavos, tengo que meter mi dedo en lugar de los clavos, y no solamente eso, tengo que meter mi mano en su costado. ¿Sí? O sea, todo quería. No quería un poquito. No le bastaba con que Jesús se presentara de vuelta. Él quería meter el dedo en la llaga. Él quería meter el dedo ahí donde estaba, ¿no? Pero Jesús es tan bueno, ¿sí? Y como decíamos, no tiene problema con esto. Dice en el versículo 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Sí? Y ahí vamos a leer ahora el versículo 29, porque es para nosotros. Pero fíjense que Jesús podría haberle dicho, Tomás, yo no quiero saber nada con vos, ya no creíste a tus hermanos que te dijeron que yo había resucitado. Tomás, te descarto, ya no sos más apóstol. Si Jesús tuviese un problema, si Jesús tuviese si la duda no se impediría acercarnos a Dios, ¿no? Jesús lo hubiese descartado a Tomás. Podía haberlo hecho tranquilamente. Pero fíjense que Jesús, cuando lo vio a Tomás, le dijo, Tomás, vení, mete la mano acá, mete la mano acá, ¿no? Sabía lo que su discípulo necesitaba y lo ayudó a vencer esa duda, lo ayudó a que él pueda, dice acá, no seas incrédulo, sino creyente. Sí, lo exhortó, lo animó en la fe, lo corrigió, pero no tuvo un problema, no lo condenó por haber dudado. Muchas veces quizá Satanás te miente hasta por haber dudado y te condena por haber dudado. Entonces, si vos dudaste en algún momento de la promesa que Dios te hizo, tenés que saber que Dios te perdona, Dios nos perdona. Si nosotros dudamos, Dios nos perdona, no tiene problema. ¿Sí? Hay gracia de Dios para nosotros, siempre y cuando lo sigamos buscando, ¿sí? Y podamos vencer esa duda. Y Tomás entonces dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esos somos nosotros hoy, porque nosotros no hemos visto a Dios, pero nosotros creemos en el Señor. Dice la palabra de Dios que tenemos que creer que Él está y que es galardonador de lo que le busca. Dice que si nos acercamos al Señor tenemos que creer que Él está, pero nosotros no lo vemos a Dios como en ese momento lo vio Tomás. Tomás vio a Jesucristo resucitado y metió su dedo en sus manos y metió su dedo en su costado, ¿sí? Y el Señor le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, ¿sí? Él necesitó de eso. Pero hoy nosotros estamos acá y somos bienaventurados porque no vimos y creímos, ¿sí? No vimos y creímos. Y así como no vimos y creímos en Jesucristo para nuestra salvación, así también nos toca vivir nuestra vida cristiana, muchas veces sin ver el resultado, muchas veces sin ver la promesa cumplida, pero creyendo. Muchas veces sin ver eso que anhelamos y que sabemos que Dios lo puede hacer, muchas veces no se está cumpliendo en este momento, pero seguimos creyendo, seguimos confiando, creemos en un Dios que tiene todo poder, creemos en un Dios de milagros. Te animo que si en esta noche viniste con algo en tu corazón y quizá perdiste las fuerzas y ya no tenías más ganas de seguir creyendo en ese milagro, te animo que vuelvas a tomar el milagro, que vuelvas a tomarte la promesa de Dios, porque para Dios nada es imposible. Amén. Porque si por medio de la fe y sin ver a Jesucristo llegamos a la salvación,
Así tenemos que vivir nuestra vida cristiana, con convicción, con fe, sabiendo que el Señor va a cumplir cada una de las promesas que Él nos dio. Y hay promesas que se van a cumplir y capaz que nosotros ni estemos para verlas, ¿no? Gisela decía, Dios le dijo a David, tu hijo va a edificar mi casa. Y David se podría haber enojado, pero no, él siguió amando a Dios, siguió sirviendo a Dios y supo que su hijo iba a edificar la casa, porque es lo que Dios le había dicho. Hay promesas que Dios nos dio y que quizás nosotros no lo veamos con nuestros ojos. Vamos a estar en su presencia cuando esas promesas se cumplan. Pero tenemos que creer hasta el último día. Tenemos que seguir avanzando en esa fe. Tenemos que seguir caminando, ¿sí? Y dice que hay bienaventuranza para los que para los que no vieron y creyeron, ¿sí? Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, ese es nuestro día a día. Amén. Creerle al Señor aun cuando no vemos las cosas, porque andamos por fe y no por vista. Amén. Yo te animo a ponerte de pie para poder orar. Muchas veces la duda golpea el corazón. Quizás estuviste batallando